Feliz noche. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Sí, sí. Cantamos para honra y gloria de Dios. Amén. Hay cosas que yo no comprendo, lugares hay donde no iré, pero sí sé, y en verdad mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, le alabaré en mi ser. Él me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Contigo voy. Él dice hoy, y quiero estar en su mansión. Segura estoy, Él me ayudará. Mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, le alabaré en mi ser. Él me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, le alabaré en mi ser. Él me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Amén. 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 Gracias. Gloria a Dios. Gracias, señorita. Oye, también yo lo siento y todos lo sentimos, porque nuestro Dios es real. Ella es hermana de la señorita que cantó el día que Juan José dio la escuela sabática, hermana de Jocelyn. El único que no puede cantar es Juan José, porque eso ahí se arma un caos. Pero ella... Tremenda voz para la gloria de Dios. Mamá canta bien de verdad. Por ahí es que viene ese don. Yo conozco esa familia de los años 80. Y la mamá canta bien de verdad. Qué bueno. Señores, queremos continuar. Y ya, Félix, yo entiendo que ya hemos terminado con la parte que a mí me corresponde. Así es que el tiempo es suyo, señorita. Bueno, pues buenas noches para todos. Muy feliz de que una vez más nos reunimos para estudiar la palabra de Dios. Eso es lo importante, que nos reunamos para estudiar la palabra de Dios en estos tiempos tan difíciles, tan complicados que vivimos. Dios permita que siempre podamos reunirnos para estudiar su palabra en libertad,
con tranquilidad, hoy es el momento apropiado para hacerlo. Y lo estamos haciendo para la gloria de Dios. Bueno, pues no vamos a dilatar más, vamos a presentar a nuestro querido hermano Juan José Gómez, que nos trae hoy la segunda parte de Apocalipsis 13. Recuerden que la primera parte se dio hace, creo que un par de semanitas atrás. Hablaba de la primera bestia de Apocalipsis 13. Ahora viene con la segunda bestia de Apocalipsis 13. Hermano Juanjo, un saludo, un fuerte abrazo. El tiempo que necesite es suyo. Gracias. Dios les bendiga a todos. Miguel. Buenas noches. Familia, ¿cómo me escuchan? Miguel, abre tu micrófono y dime cómo me escucha. Me escucha bien de aquí. Bien, se escucha. Bien, gracias. Se escucha, perfecto. Bendito sea Dios. Amén. Pues familia. Te escuchamos bien, Juanjo, te escuchamos bien. Amén, amén. Estamos pues para la segunda parte de Apocalipsis 13. Los versos del 11 al 18 de la bestia que sube de la tierra. Entre los últimos reinos, un momentito, por favor. Estaba cerrando algunos eventos, aquí estamos. Pues bien, le decía que tenemos la bestia que sube de la tierra, que está en los versos 11 al 18 del capítulo 13. Oremos. Eterno Dios, bendecido, alabado y glorificado seas. Vamos a leer tu palabra y las explicaciones que están en las escrituras y en los textos de la historia. Esperamos que tú nos las recuerdes y nos las grabe en el corazón, porque son eventos que pronto van a acontecer y debemos estar preparados para eso. Bendice a cada uno de los oyentes que están en línea ahora y que estarán después viendo en diferido este mensaje. También te pedimos por los hermanos pastores, síguelo bendiciendo y que ellos puedan enseñar al pueblo la verdad a fin de que estén firmes y testificando por nuestro Maestro, tu Hijo amado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Familia, Apocalipsis 13 del 11 al 18 dice: Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya herida de muerte fue sanada. Y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que todos los que no la adorasen, la imagen de la bestia, fuesen muertos. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se le ponga una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es el número del hombre, y su número es 666. Hasta aquí la lectura en extenso de este capítulo. Ahora vamos a ver cuál es la interpretación del texto. Primero, ya sabemos, porque lo hablamos en otra ocasión, que la bestia es un término que se usa para referirse a un reino, a un imperio.
Los cuernos representan reinos, reinos menores, no reinos como la bestia, que no son tan poderosos. Solamente hay un caso de un reino pequeño que se hizo grande, por eso ese cuerno pequeño creció mucho más que los otros, es decir, se hizo un reino mucho más poderoso y teniendo hegemonía sobre otros cuernos, es decir, sobre otros reinos. Sube de la tierra. ¿Por qué sube de la tierra? Bueno, las otras bestias subían del mar y el mar, de acuerdo a Apocalipsis 17:15, representa naciones, muchedumbres, pueblos, lenguas. Y los vientos son los combates, la guerra. Así que las otras bestias surgieron de guerras, pero esta sube de la tierra. Después que la bestia que sube del mar perdió su hegemonía de 42 meses, es decir, de 1260 años, eso fue en el año 1798, siguió una bestia, pero en ese lapso había una nación joven, que conformada por expatriados cristianos que llegaron a América escapando de la opresión de los reyes y de la intolerancia sacerdotal. Esa gente, motivado por un movimiento en la década de los 1730, 1740, ese movimiento conocido como el Gran Despertar alimentó el interés en temas como la religión y la libertad de culto. En 1776 se formó una república. Los expatriados cristianos se unieron con otros y formaron una república. Surgió de una manera diferente a los otros imperios. Esta nación no tuvo que luchar con otro imperio anterior a él para obtener la hegemonía. Surgió en un lugar del planeta no muy poblado como el Viejo Mundo. Por eso es que se dice que sube de la tierra, es decir, surgió en un lugar no densamente poblado y surge en el tiempo en el cual la primera bestia recibió su herida de muerte. Es decir, ella está formándose en eso. Algunas personas creen que la bestia que sigue al papado, que fue quien recibió la herida de muerte, es Francia, pero nosotros podemos ver que después de la Revolución Francesa y los intentos de Napoleón Bonaparte de formar un imperio, es decir, de restablecer el imperio romano, no fue posible. Por lo tanto, Francia no fue la nación que siguió a el cuerno pequeño, el papado o la primera bestia que subió del mar. ¿Cuál es? Bueno, le estamos diciendo a esta nación. ¿Cómo ella llega a ser un imperio? Paulatinamente. En América, en Norteamérica, hubo un segundo gran despertar por los años 1800. Lo que le dio fuerza a las iglesias protestantes y hubo un movimiento reformista en ese momento que incluyó la abolición de la esclavitud. Todo esto se fue conformando para afianzar lo que se había decidido en el establecimiento de la República. Estados Unidos avanza y se convierte en un imperio. ¿Cuándo una nación se convierte en imperio? Cuando comienza a expandir su territorio y su influencia en otras naciones. Estados Unidos, una nación
novicial va creciendo. Primero, 13 colonias estaban en el este del continente americano, es decir, de Norteamérica. Luego se fueron expandiendo hacia el oeste. Y en base a negociaciones y algunas guerras, los Estados Unidos adquirieron territorio de Francia, por ejemplo, la Luisiana en el sur. De España adquirieron la Florida, estoy hablando de la parte continental, porque también de España consiguieron a Hawái, Puerto Rico. De Inglaterra o Reino Unido, ellos también, aparte de independizarse, consiguieron territorio. De México también se anexionaron territorio, por ejemplo, de California, de Nuevo México, esas áreas ahí que eran de México, pues pasaron a Estados Unidos. De Rusia adquirieron Alaska y de Japón varias islas. También, como le dije, Texas, que en el tiempo de los 1800 estaba por formar una república independiente y de hecho muchos texanos se consideran como una república aparte. Y así fue que Estados Unidos ya en los 1800 es un imperio. Ayudó a varias naciones a la independencia. Por ejemplo, los territorios de España, Estados Unidos ayudó a muchas naciones a independizarse ya en los años 1800. Recuérdense que la primera independencia en América de los países fue Haití, 1801. Y luego siguieron las repúblicas que se formaron en América del Sur. Todos tuvieron una ayudita de los norteamericanos. Así es que la nación que surgió de la tierra y tiene la característica de una bestia, es decir, de un imperio, en los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora bien, ¿qué significan los dos cuernos? Los dos cuernos, sabemos que los cuernos representan reinos. Dentro de un imperio, los cuernos representan reinos o reyes. Eso lo podemos ver en la explicación de Daniel 7, cuando Daniel vio la bestia espantosa y terrible que en su cabeza tenía 10 cuernos. A Daniel se le dijo que esos cuernos representaban 10 reyes o reinos y que después se levantaría uno que era el cuerno pequeño y que derribaría a 3 reinos. Eso está en Daniel 7:24. Ahora bien, ¿qué significa que esta bestia que sube de la tierra tiene 2 cuernos? Daniel 8:3 también nos ayuda. Daniel 8:3 nos presenta un carnero que tiene 2 cuernos. Ahora bien, Daniel 8:20 nos dice que ese carnero representa al imperio Medo-Persia, que está formado por 2 reinos, el reino de Media y el reino de Persia. Así es que en este caso también la bestia que sube de la tierra, que tiene 2 cuernos, pues en ella tiene que haber 2 naciones, 2 reinos, perdón. Ella es una sola nación, un solo imperio, pero tiene 2 reinos. ¿Cómo podemos entender eso? Bueno, muchos de los primeros pobladores de la naciente nación decidieron establecer un gobierno fundamentado en las libertades civiles y religiosas. Se estableció un sistema republicano con el cual se garantizaba que el pueblo tenía el derecho a gobernarse a sí mismo y que mediante la delegación en representantes elegidos por el voto popular, ellos podían promulgar leyes y debían hacerla cumplir. También adoptaron un órgano judicial para dirimir las cuestiones legales. Y su máxima jerarquía
se denomina la Suprema Corte de Justicia. En los Estados Unidos, la Suprema Corte de Justicia tiene por delegación un poder grande. Es tal que puede vetar una ley presidencial y también del Congreso, establece si es constitucional o no, y establece jurisprudencia para todos los estados. Estados Unidos es una república federada, está conformada por varios estados o varias naciones, por eso dice Estados Unidos, son varios. Son 50 estados más el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Los miembros de la Suprema Corte son propuestos por el presidente de los Estados Unidos, pero deben ser aprobados por el Congreso. El Congreso lo examina y todo eso. La Corte Suprema de los Estados Unidos es de vital importancia, así como el presidente y como son los legisladores. Pero hay cosas elementales e importantes. El pueblo tiene, conforme a lo establecido en la Constitución, libertad religiosa. Esto nos lleva a recordar algo que el Señor dijo. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En la nación norteamericana hay libertad civil, es decir, todo ciudadano tiene que cumplir con lo establecido por el Estado, y hay libertad religiosa. Cada persona tiene la libertad de adorar a Dios conforme a lo dictado de su mente. No se le puede imponer la adoración. Pero estamos llegando a un punto que esa franja de separación entre el Estado y la religión está muy disminuida. Antes pudiéramos decir que tenía 1 kilómetro de separación, pues ya no. Ya esa separación no es tan grande. Ahora bien, seguimos con, ya le dije sobre la bestia que sube del mar, qué significan los 2 cuernos. Ahora bien, el verso 12 nos dice que ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia cuya herida de muerte fue sanada. ¿Cómo podrá hacer eso? Bueno, pues debemos notar algo. La bestia tiene otra característica, aparte de tener los 2 cuernos, habla como dragón. Habla como dragón. El dragón es mentiroso. Y además de mentiroso, es homicida. Es decir, que esta bestia, que en su origen nació de cristianos, se va a transformar en un ente que en lugar de adorar a Dios, adorará al dragón y seguirá los lineamientos del dragón. ¿Cómo puede ser eso? Es sencillo. Yo siempre me he preguntado cómo fue que Caín, habiendo escuchado la voz de Dios que le habló y él no quiso oír la voz de Dios y oyó la voz del dragón y mató a su hermano. En Segunda de Reyes, capítulo 12, por favor, préstame
En 2 de Reyes, capítulo 12, se nos trata de Jeroboam. Fue el primer rey de Israel. Este rey fue puesto sobre la nación por Dios. Dios fue que le dijo, mira, tú vas a ser el rey. Gracias. Tú vas a ser rey. Pero ¿qué pasa? Que Jeroboam, perdón, me fui. Primera de Reyes, exactamente. Primera de Reyes. Se establece a Jeroboam como rey. Pero ¿qué aconteció? Nos dice, verso 26 de Primera de Reyes, capítulo 12, dice Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Y si este pueblo subiera a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor, Roboam, rey de Judá, y me matará a mí y se volverá a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. E hizo también casas sobre los lugares altos. E hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, y a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Aquí vemos un caso interesante, como un hombre que ha sido escogido por Dios para gobernar en su pueblo, se le mete en la cabeza que no, que lo iban a matar. Y entonces lo que hace es que a la gente que están bajo su potestad lo hace cometer adulterio, lo hace pecar por idólatras, le puso ídolos. Y fíjense, establece una fiesta paralela, parecida a la fiesta de Jehová. En el mes séptimo a los 15 días, no, le establece en el mes octavo. Establece sacerdotes que no son como Dios los estableció. Señores, otro caso más. En el tiempo de Jesús, Jesús le dijo a los escribas y fariseos que ellos habían hecho que el pueblo pecara porque en lugar de los mandamientos de Dios le habían hecho obedecer mandamientos de hombre. ¿Cómo la gran nación de la libertad religiosa se va a transformar en una nación opresora y perseguidora, violentadora de las libertades? ¿Cómo? Bueno,
Excúseme la dilación, pero es que me vino a la mente también en el tiempo de Jesús, en el capítulo 11 de Juan, cuando después que Jesús eh, resucitó a Lázaro, hubo problemas y los dirigentes judíos, dice el verso 47, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Y si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que ¿qué nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como él era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino que también para congregar en uno los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquella hora acordaron matarle. Señores, la nación democrática y de la libertad religiosa se va a convertir en una nación opresora y perseguidora. ¿Cómo? Bueno, cuando la nación cambie su forma de ser. De hecho, ya lo está haciendo. Por ejemplo, las naciones hablan por los actos de sus autoridades, tanto legislativas y judiciales. Es decir, una nación habla al emitir leyes y decretos. O en el caso de la justicia, cuando hacen una norma o jurisprudencia como se conoce en el ámbito judicial. Dan una resolución y establecen algo como pasó en los Estados Unidos. La Suprema Corte estableció que el matrimonio entre cualquier tipo de persona, de cualquier género, es legal. Lo estableció para todo el mundo. Se estableció jurisprudencia. El Congreso no tuvo que votar una ley federal, ¿no? La Suprema Corte lo estableció. Así es que los Estados Unidos de Norteamérica van a hablar por una ley o por una jurisprudencia. Cuando esto acontezca, los Estados Unidos desmentirá los principios liberales que le dieron origen y entonces hablará como dragón. Hablará como dragón. Se ha establecido en la Constitución norteamericana que el Estado no puede inmiscuirse en los asuntos religiosos, ni la religión debe inmiscuirse en los asuntos del Estado. Hasta aquí estamos, pero como la nación está predicha que tiene que hablar como dragón, tiene que suceder algo. En el conflicto de los siglos, en la página 495, párrafo 1, nosotros leemos lo siguiente. La predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al leopardo. La bestia representada por el dragón fue el Imperio Romano y la bestia semejante al leopardo representa al papado. La declaración de que la bestia con dos cuernos hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la primera bestia indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje
de la primera bestia, es decir, del papado. Claramente se nos dice que la bestia que sube de la tierra usará su autoridad para imponer alguna observancia en homenaje al papado. ¿Cómo se hará? El cuerno que representa la religión demandará del cuerno que representa el Estado o el poder civil que derribe la pared de separación y que legisle en cuestiones religiosas. Jeroboam era rey y legisló en asuntos religiosos. Anás y Caifás eran los representantes religiosos del pueblo y se unieron al Estado y obligaron al gobernador de aquel entonces del Estado romano, representante del Estado romano, que era Poncio Pilato, a que decretara la muerte de un religioso. Muy bien, semejante actitud es contraria pues a los principios de un gobierno donde hay libertad civil y libertad religiosa. Pero ¿cómo podremos llegar a esto? Hasta ahora, bueno, cualquiera que lo dice se asombra. ¿Cómo puede ser? Bueno, ya sabemos que el hablar de una nación es a través de sus leyes y sus jurisprudencias. Así es que la nación norteamericana la veremos en que el poder civil dará leyes que infringirán la norma de no establecer leyes religiosas. Ahora bien, se nos dice que debe levantar una imagen. ¿Qué es una imagen? Debo primero leer a Génesis 1:26. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El hombre fue hecho a imagen de Dios, pero no es Dios mismo, es decir, es un reflejo, una representación de Dios. Es importante saber que una imagen es un reflejo de una realidad, pero no es la realidad, no es el modelo, el objeto original. Otro ejemplo que tenemos en la Biblia que nos ayuda a entender lo que es una imagen es el caso de Set. En el capítulo 5 de Génesis, vamos a leer los primeros 3 versículos. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre. A semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Aquí se nos dice que Set fue engendrado conforme a la imagen y semejanza de Adán, pero Set no es Adán. Es decir, la imagen es una representación de la realidad del objeto, pero no es lo mismo. Por tanto, la bestia que sube de la tierra manda a los moradores de la tierra a que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de muerte y vivió. Ahora bien, ¿qué fue lo que hizo
la bestia primera para nosotros entender qué será la imagen. Otro elemento que debemos tener en cuenta es que la segunda bestia ejerce la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. ¿Qué aconteció? Me voy a permitir leer del Conflicto de los Siglos en la página 493, el párrafo 3, que dice: cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. Y para dominar las conciencias, buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. Por lo tanto, para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines. Primero se corrompió la iglesia primitiva y dejó el camino de la verdad, dejó la vida y estableció enseñanzas que no eran conforme a lo establecido en la palabra de Dios. Y cuando surgieron personas que le dijeron que esas enseñanzas y esa doctrina no era conforme a la palabra, lo único que quedó fue la persecución. En segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, verso 3, se nos dice que dijo, No te escuchamos, Juanjo. No podemos escucharte. Parece que él salió o se Sí, descargó o se apagó su... Ah, bueno, no. Está conectado. Lo que no está es el video ni el sonido. Tan interesante que iba. Yo que iba con ese hilito ahí. Sí, Pero de no, verdad que... Rey, si tú quieres, puedes ok, leer. ya voy, estoy en el aire, Ok, estoy en bien. el aire. Repita la cita, por favor. Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 2, verso 3. Antes de la segunda venida, es decir, antes del retorno de Cristo Jesús, habrá una apostasía y surgirá el hombre de pecado. En la Edad Media surgió el hombre de pecado, el hijo de perdición, lo que se llama el papado. En mi concepto, esa fue una aplicación parcial de la profecía de Pablo. Y le digo por qué una aplicación parcial, porque en la década del segundo despertar religioso, se estuvo predicando de que venía Cristo Jesús y asumieron que el cumplimiento de segundo de Tesalonicense era en ese tiempo, cuando surgió el papado. Terminó el papado, pues ya era un cumplimiento. Pero si nosotros leemos bien el texto, dice que es
días antes de que venga Cristo Jesús, que tiene que manifestarse esa apostasía para que surja el hombre de pecado, el hijo de perdición, que el Señor lo va a destruir con el resplandor de su venida. Las iglesias protestantes de Estados Unidos se van a unir en puntos comunes de doctrinas, pero no doctrinas bíblicas, sino doctrinas que le han sido presentadas por la primera bestia, la que subió del mar, que yo la he catalogado como el discípulo más aventajado del dragón. Recuérdense que el dragón fue el que le dio su trono, poder y grande autoridad. Es decir, el dragón es que está detrás de ella moviendo todo el tinglado. Y por eso está obrando de tal manera que las iglesias protestantes asuman la doctrina de ella o lo que ella le permite que hagan. Recuérdense del caso de Jeroboam. Los israelitas aceptaron de la autoridad la falsa fecha de adoración y también aceptaron los falsos dioses. La gran mayoría de la gente siempre, oigan bien, la gran mayoría de la gente siempre va a favor de las autoridades. Porque, óigame, malentienden. No, las autoridades son impuestas por Dios y por Dios existen, sí, pero se le olvida que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. La Biblia declara que antes de la venida del Señor habrá un estado de decadencia religiosa análoga a la que aconteció en los primeros siglos. En los postreros días habrá un estado de situación sobre la tierra que la gran mayoría de la gente no creerá en la palabra de Dios, sino que habrán hombres amadores de sí mismos, habrá injusticia. Bueno, fíjense por dónde vamos. Ponen a la gente a moverse como un péndulo a dos extremos con el asunto del aborto y se revuelven las aguas, se agitan las aguas y la gente no sabe, uno que está pro aborto y otro contra aborto y ahí van y la gente se mueve para aquí, se mueve para allá. Óigame, tan sencillo como es, usted lo que tiene que ajustarse a lo que dice la palabra de Dios, pero ahí lo mueven. Es lo mismo que tenemos, como le dije ahorita, ya la Suprema Corte de Justicia en los Estados Unidos aprobó que se pueden casar. Oye, cuando Dios estableció que el varón y la hembra se unirán para hacer unas parejas, para hacer uno, bueno, pues el hombre con la mentalidad de Satanás, porque tienen una mente muy abierta, van en contra de los principios bíblicos y han aceptado la homosexualidad y todas esas cosas establecidas por los hombres. Ahora bien, hace un buen tiempo, bueno, prácticamente el movimiento comienza en 1948 más o menos, pero mucho antes ya estaba el movimiento ecuménico. Primeramente, las iglesias protestantes eran que estaban moviéndose en ese sentido de unirse en puntos comunes. Habían invitado a la iglesia católica, pero la iglesia católica no aceptó. Así es que nosotros vemos ya entonces que la iglesia católica promueve un movimiento ecuménico y hay un concilio, el Concilio Vaticano I y II, que son los más conocidos. El Concilio Vaticano II, que concluyó en 1965, más o menos, sí. Ya entonces se establecieron una serie de cosas para facilitarle el camino a los protestantes para que se unieran un poquito más con la iglesia. Ya nosotros hemos visto cómo terminó el siglo XX, las iglesias luteranas se unieron con la iglesia católica y dijeron ya no existen más
razón para ser protestantes. Hemos visto cómo comenzó el siglo XXI, las uniones de todos. Ya vemos los musulmanes se están uniendo. Ahora con la encíclica última de Hermanos Todos Unidos, vemos cómo hasta los musulmanes han aceptado esto y dicen que es algo bueno. Vemos cómo Francisco dice que hay que estar unidos y que en lugar de predicar el evangelio de verdad, dice, no, tenemos que aceptar lo que dicen los indígenas, hay que entenderlo, cómo ellos buscan de Dios y todo esto. El fin es haciendo un panteísmo o la idolatría y bueno, ni modo. La bestia de dos cuernos ordena que todos, pequeños y grandes, así como ricos y pobres, así como libres y esclavos, tengan una marca en la mano derecha o en la frente. La nación norteamericana va a formar la imagen de la bestia, es decir, va a ser un poder tal como lo fue el papado en el pasado e impondrá criterios, normas para regir a los miembros de su nación y le impondrá una marca. Nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. La bestia, el papado, que tiene la herida de muerte, el símbolo más claro que ha sido su distintivo es el domingo como el día de adoración. Recuérdense que la bestia que tiene cuerno como cordero mandará a los moradores de la tierra que adoren a la bestia que recibió la herida de muerte. ¿Cómo puede ser eso? ¿Lo dirá directamente? No, lo hará de una manera especial. Recuérdense a Jeroboam. Jeroboam puso dos becerros, uno en Dan y otro en Betel, y dice, miren, adoren esos becerros porque esos son los dioses que los sacaron de Egipto. Él no mandó a adorar directamente al dragón, a Satanás. No, le puso un intermedio. Asimismo, la nación norteamericana mandará a la gente a adorar en domingo. Se va a establecer una ley. Bueno, todo el mundo está esperando una ley dominical. Bueno, las leyes dominicales están ahí. Y lo que falta es el caramelo envenenado para eso. Ya nosotros lo tenemos desde hace un buen tiempo. Nosotros estamos viendo, por ejemplo, en 1998, el Papa Juan Pablo II emitió una encíclica llamada Dominis Dei. En esa encíclica, todos los textos bíblicos que hablan del sábado fueron endosados al domingo. Tenemos la encíclica Laudato Si, donde se dice a la gente que debemos alabar a Dios, pero con el tema de la tierra. Hay que cuidar la casa común, hay que adorar en un día, pero no en el día del Señor, sino en el día de la tierra, el día común. El fin es que nosotros hemos estado llegando a un punto muy especial donde la imagen de la bestia está formada, lo único que falta es que se le dé aliento. Que se le dé aliento. Es decir, para darle aliento, lo que tiene que dársele autoridad. El poder civil tiene que darle autoridad al poder religioso para que entonces la imagen hable, ordene, persiga y que le ponga la marca a todo el mundo. La bestia que tiene el cuerno como cordero, pero que habla como dragón, esta es la que va a poner la marca. Todo el mundo está mirando hacia el papado. No, hay que leer bien lo que dice la palabra. Es la segunda bestia que tiene cuerno como cordero, que habla como dragón, la que impone la marca de la bestia. Y en esto es importante para nosotros. Ya entro en el final y para eso voy a leer el segundo párrafo.
de la página 498 del Conflicto de los Siglos. ¿Por qué es importante que nosotros hablemos hoy en día de la marca de la bestia y la identifiquemos? La amonestación del tercer ángel es: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. La bestia mencionada en este mensaje, cuya adoración es impuesta por la bestia de 2 cuernos, es la primera bestia, o sea, la bestia semejante a un leopardo de Apocalipsis 13, el papado. La imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas. Así que, familia, Dios nos ayude pues a meditar en esto. Estamos en el tiempo en que la imagen de la bestia recibirá aliento, formará ese gran poder perseguidor, así tal como lo fue el papado en la Edad Media. Quiero decirle que la historia es la confirmación de la profecía. El dragón, el diablo, Satanás, la serpiente antigua, no ha gobernado en esta tierra directamente, pero lo ha hecho a través de los imperios y especialmente a través de Roma, porque fue bajo el imperio romano que el Hijo del Hombre fue sacrificado. Y en ese tiempo fue que retornó al cielo y allí está haciendo una tarea bien especial de conformar a los miembros del reino de los cielos. Todo aquello que hayan confesado su pecado y hayan aceptado al Hijo de Dios como su rey, estos son los que forman el reino de los cielos. Y para eso se está haciendo una depuración, como dice el mensaje del primer ángel. La hora del juicio ha llegado. Se comenzó la hora del juicio para depurar a todos los que son parte del reino de los cielos. Y dentro de poco llegaremos pues al juicio de los vivos para saber cuáles de los vivos son parte del reino de los cielos. Y estos van a ser probados cuando se legisle que debe de adorarse a Satanás, al dragón. Y entonces la gente tendrá que decidir, o adoran a Dios o adoran al dragón. Alguien dirá, pero ¿cómo que adoran al dragón? Bueno, Apocalipsis 13 lo dice. Los que adoraron a la bestia, adoraron al dragón. Apocalipsis 13:4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Es decir, o usted adora a Dios o adora al dragón. Son dos poderes opositores. Uno tiene derecho por creación y por redención, y el otro quiere tener derecho por usurpación. Así es que lo siguiente, lo que adoran a la bestia, a los que adoran a la bestia, realmente a quien están adorando, pues a el dragón. Los que adoran a la imagen de la bestia, realmente están adorando al dragón. Ahí no hay tutía. Eso es por una simple secuencia de quién es quién. El dragón es el que le da poder a la bestia, y la segunda bestia que sube de la tierra ejerce el poder de la primera bestia en presencia de ella.
El verso 2 dice, 12 dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Ahí no hay que dar mucha vuelta. En la secuencia, ya sabemos, el dragón representa históricamente a Roma imperial. Luego de Roma imperial siguió el cuerno pequeño de Daniel 7 y 8, y esa la identificamos como el papado porque fue el reino que siguió ejerciendo y teniendo autoridad durante 1260 años. Después de esto vemos que Estados Unidos es la nación que cumple con los requisitos de la profecía de Apocalipsis 13 del 11 al 18. Porque ya les dije ahorita en la introducción que Francia no fue, porque Francia no surgió en un lugar muy poco poblado, sino que surgió en Europa, en el mismo territorio del Imperio Romano, es decir, era parte de los cuernos que se levantaron en el territorio romano. Y fíjense que esta bestia está en la tierra. Recuérdense que en Apocalipsis 12, 6 y 14 se nos dice que la mujer huyó a la tierra y fue ayudada por la tierra. Es decir, la mujer fue a un lugar a esconderse donde había poca población, no había muchas aguas. Y las aguas representan tribus, naciones, lenguas y pueblos. Lo siguiente, después de esto, pues vemos que es Estados Unidos. Es tal que Estados Unidos ha ejercido un poder omnímodo en un buen lapso de la historia, poniendo reyes, quitando reyes. De hecho, no participó directamente en la Primera Guerra Mundial, pero su participación fue decisiva. De hecho, ya les dije que cuando estaba conformándose como imperio, peleó contra España, que era más poderosa que Estados Unidos, porque tenía mucho territorio y mucha gente. Sin embargo, Estados Unidos peleó y le ganó a España y le quitó territorio. Fíjense otro elemento más, cómo se va conformando la imagen de la bestia por algunos tratados políticos religiosos. Estados Unidos no tenía relación con el Vaticano. Sin embargo, a partir de 1987 se restablecieron las relaciones diplomáticas. Cómo se unieron para derribar el muro de Berlín. En el 2015 ustedes vieron cómo un representante del Vaticano fue invitado a los Estados Unidos, estuvo visitando al presidente de los Estados Unidos, también habló en una sesión conjunta del Congreso de los Estados Unidos, también estuvo en las Naciones Unidas, donde están reunidas todas las naciones de la tierra prácticamente, 192 naciones. Y otra cosa, el papado es un vidente, como dicen, uno que está allí, no como miembro, sino como como decían cuando éramos estudiantes de oída, que no estábamos inscritos en un curso, pero asistíamos a la clase de oída. Ahí sí está él. Pero es interesante las cuestiones que él trata, todos las aceptan. Y es más, y es reconocido por todos los moradores de la tierra como una persona que tiene autoridad. Interesante. Interesante. Familia, lo que debemos procurar nosotros, pues, predicar el mensaje de los tres ángeles, predicarlo a viva voz y también por testimonio, porque todo el que esté en relación con nosotros debe saber que no debe aceptar la imagen de la bestia
en su marca y que la marca distintiva es la adoración en domingo y la marca distintiva del Señor es el sábado. Es una señal de Dios, como dice Ezequiel 20:12, 20:20, como dice Éxodo 18:31, pues nosotros debemos trabajar eso y estar conteste. Muchos, yo sé que no estarán de acuerdo con que Estados Unidos es la bestia, pero vuelvo, insisto, la historia certifica que es correcta la apreciación. La historia confirma la profecía. Dios ha dado la profecía, que es la historia antes de que se cumpla, y la historia cuando se cumple confirma la profecía. Dios nos bendiga y nos ayude a estar apercibido en este tiempo de gran apostasía. La apostasía en las iglesias está creciendo cada vez más y esa es una señal que debe de suceder antes de que venga el reino de los cielos. Sin embargo, habrá un grupo que se mantendrá firme a pesar de todo, guardando los mandamientos de Dios y teniendo el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Amén, amén. ¿Me escuchan ustedes bien a mí? Sí. Claro que sí. Perfecto, Amén. muchísimas gracias. Lo que pasa es que aquí está lloviendo fuerte, entonces el sonido de la lluvia pues hace como que uno no pueda hablar bien. Gracias, Juanjo, por tu participación en esta noche y por traernos este tema tan interesante. Yo sé que hay quizás muchas inquietudes en cuanto a la interpretación de la profecía, porque la verdad que puede que haya por ahí algunas inquietudes, y las hay. Y una de ellas es cómo podemos confirmar que Estados Unidos realmente es la segunda bestia, esta que surge de la tierra. Esa es una de las dudas que he visto que tiene Ángelo. ¿Cómo es que se puede comprobar realmente que Estados Unidos es realmente esa bestia que surge de la tierra? En breves palabras, y tú le puedes aclarar así a Ángelo y referirle a algún libro o algo que él pueda leerlo para que le ayude a comprender un poco más este asunto. Sí, puede leerse El conflicto de los siglos como primero. También puede buscar libros de historia del surgimiento de Estados Unidos. Le digo que la historia confirma que Estados Unidos es, como decía al principio, no fue Francia, porque Francia, aunque fue la que le dio la herida de muerte o casi de muerte al papado, era uno de los cuernos que estaba en el territorio europeo, es decir, era de los que estaba entre las aguas. Sin embargo, Estados Unidos surge en una región muy distante, poco poblada. Habían sí pobladores, pero poco poblada. Y además no tenían el combate entre los pobladores de ese lugar como existía en Europa y en Asia también. Además, otro elemento importante, la profecía bíblica trata o pone su foco, pone la mira donde está la representación del pueblo de Dios, donde es necesario que se desarrolle el plan de salvación. Fíjense que el foco profético estaba en Israel, pero tan pronto como Israel pierde, entonces pasa a Babilonia. Recuérdense que el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia y allí estuvo cautivo. Y
una parte queda en Medo-Persia. Recuérdense el caso de Esther. Estamos en el tiempo de Medo-Persia. Ahora bien, fíjense que en el tiempo de Grecia ya no se está hablando mucho de Grecia, pero sí se la menciona por algo importante que hizo Grecia, su filosofía, cómo esa filosofía trata de echar por tierra la verdad bíblica, la adoración a un solo Dios. Ellos establecen muchos dioses y muchas cosas. Entonces, el foco pasa a Roma, porque en ese tiempo es necesario que el Hijo del Hombre viniese a buscar lo que se había perdido para salvarlo. Y en eso está el foco. Fíjense que desde ahí comienza a expandirse el Evangelio. Y ustedes van a notar algo interesante, que después de la pierna de hierro, lo que viene son los pies y los dedos de barro. Es decir, una representación de la religión, del hombre, porque ya, como dice un amigo también, la democracia, ciertamente, aunque hay algunos reinos, pero ya son muchas naciones democráticas y que se permite la religión en cierto sentido, en otro no. Pero también he dicho, yo acepto primero lo que dijo el revelador, o sea, lo que Dios le dijo a Daniel y Daniel le dijo al rey. El hierro y el barro mezclado lo que representa en que habrá reinos fuertes y reinos débiles, pero no puedo obviar que también el barro representa al hombre y básicamente un hombre con el conocimiento de la palabra. Es decir, el foco profético pasa a Estados Unidos porque a Estados Unidos llega una representación de la iglesia y allí comienza a desarrollarse lo que es la verdad presente, que Satanás había tratado de derribarla, pero allí es que crece la verdad presente que ha llegado a muchos países. Fue en Estados Unidos de América que comienza ese movimiento y se establece. Y ahí surge el movimiento adventista. Por eso es que nosotros decimos que la historia nos confirma que Estados Unidos es el cumplimiento de lo que está registrado en Apocalipsis 13 del 11 al 18. Y Estados Unidos es que va a cambiar de una nación de libertad y se va a constituir en una nación opresora, perseguidora, e implementará la adoración a Satanás. Así es. Entonces, vemos que esta segunda bestia, con esos cuernos de cordero, que da esa apariencia de ser mansa. Es decir, tiene como una apariencia que es buena, que no es agresiva o no es bélica. Es una apariencia como dócil, ¿no? Una nación que ha abierto los brazos y abrió la tierra para que recibiese a todos aquellos que eran perseguidos por esa Inquisición, esos cristianos que fundaron a la nación de los Estados Unidos, porque la nación de los Estados Unidos fue fundada por ejemplo, protestantes que huían por ser perseguidos en esa Inquisición, esa matanza tan terrible. Entonces, esa nación recibe, ellos van allí y colonizan para fundar, vaya, era huyendo que andaban, estaban desesperados, pues fueron allí, vinieron aquí al Nuevo Mundo, que fue descubierto en 1492 ya por Colón y todo aquello, pero esa nación, una nación virgen. Allí estaban los nativos, los habitantes nativos, de los indígenas, ¿no? Pero esta nación recibe entonces a ese grupo de colonos que vienen y a instalarse allí huyendo desesperado de todo lo que estaba pasando en Europa. Entonces surge esa nación con principios cristianos, religiosos muy buenos. Está fundamentado con principios religiosos muy buenos. Sí. Bien,
por eso son esas características que tiene esa bestia, esa segunda bestia de Apocalipsis, se le atribuye a la nación por ese, dentro de ese contexto histórico de toda aquella esa historia que tiene esta nación, y como bien tú has dicho, allí estaba ese pueblo de Dios que salió huyendo desesperado, y la tierra, fíjense que Estados Unidos como nación no surgió como surgió Roma o Medo-Persa o Babilonia, porque era cuestión de en ese mar que representa, ese mar tormentoso que representa guerras y todo aquello, sino fue una nación que surge porque vienen estos cristianos huyendo de la persecución desesperados y salen allí y fundan esta nación bajo buenos principios. Por eso se le atribuyen esta característica a esta segunda bestia, que es la bestia que tiene esa apariencia de cuerno, pero que habla como dragón. La Biblia es muy clara, y con mucha oración y el Espíritu Santo nos va ayudando poco a poco a entender todas aquellas cosas que nos han entendido. Bueno, yo sé que no sé si habrá algunas más inquietudes, así que tengan. Hay una partecita, Juanjo, que creo que se nos ha quedado, y es que, ahora no tengo aquí los versículos, donde dice que a espada muere. A ver si lo tengo rápidamente. El 9 y 10. El 9 y el 10, ¿verdad? Si pudiera así brevemente, ya para ir culminando, explicar esa partecita ahí. Por favor, si alguien lo puede leer. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Eso se aplica básicamente a la primera bestia, pero se aplica a todo por igual, porque el que comete un pecado por causa del pecado debe morir, porque la paga del pecado es muerte. La bestia que subió del mar, ella usaba la espada para quitarle la vida a la gente, es decir, se valía del poder civil para que la gente fueran inmoladas a través de la espada. Y asimismo, el poder civil fue que le quitó la hegemonía. Por eso dice que la bestia tenía en su cabeza una herida de espada. Sí, para entender bien esta parte de la herida mortal que recibió esta bestia, tenemos que estudiar también el libro de Daniel. El libro de Daniel nos explica bien claro qué pasó y en qué consiste esa herida mortal que recibe allí esa bestia o ese poder político religioso. Ya, lo que pasa es que se le había dado un tiempo de hegemonía. Sí. Entonces, hay que ver bien Daniel 8 con el tema del cuerno pequeño. Sí. Para ver el seguimiento. Por eso dice que recibió una herida de espada y vivió. Es decir, era una herida mortal, pero tenía que seguir en el tiempo. En Daniel 8 se nos dice que el cuerno pequeño se movió mucho horizontalmente, es decir, al sur, al oriente y a la tierra gloriosa, y luego dirigió su acción hacia el cielo, hacia el santuario celestial, y la verdad la derribó por tierra. Y siguió un momento hasta el fin, cuando él tenga que ser destruido no por mano, hasta el fin. Fíjense que en Daniel 7:26 dice que cuando el anciano de día se sentó, le quitaron el reino, pero ella termina su periodo de los 3 años y medio o los 1260 años antes de que el anciano de día se siente. Entonces hay que entender eso.
porque todavía el anciano de día No se ha sentado. no se ha parado, mejor dicho, está sentado, Sí, no sí. se ha parado. Sí, no se ha levantado, Entonces, cuando se exactamente. pare, ya este cuerno pequeño termina. Por eso es necesario usar sabiduría, entendimiento. Aquí hay sabiduría, como dice, el que entienda. Sí, a nosotros se nos ha dicho y todo el mundo está que el papado, que el papado, que el papado, que el papado, que el papado. Oye, pero es que Daniel 8 me dice que el cuerno pequeño no es el papado. Pero Daniel 12 me está diciendo quién es realmente el que está detrás de todo, con el que el Señor va a pelear. Oye, no es contra el papado, es contra el dragón. Y fíjense algo interesante. La imagen. El hombre fue hecho aquí, conforme a qué? A la imagen de Dios, ¿verdad que sí? Y Sí. Set fue engendrado conforme a qué? A la imagen de su A la padre, imagen Adán. de Adán, ¿verdad que sí? Así es. Muy bien. Ahora yo le voy a hacer la pregunta. La bestia que sube del mar, ¿imagen de quién es? Fíjense la fisonomía. Fíjense la fisonomía, cómo la describen. Lean los versos 1 y 2. Yo se lo voy a leer. ¿A quién le describe? Miren. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Dónde ustedes han visto una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos? Apocalipsis capítulo 12, verso 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que sube del mar tiene la imagen del dragón. La imagen de la bestia, por tanto, tendrá la misma imagen de la bestia y esa bestia tiene la imagen del dragón. Si una tercera cosa se parece a una segunda y la segunda se parece a la primera y la tercera se parecen. Así es que procuren no ser parte de la imagen de la bestia. Por eso hay que investigar bien la Biblia. Por eso le hice énfasis en el tema de la imagen. ¿Qué dice la Biblia lo que es una imagen? Y cómo Jeroboam estableció una adoración falsa a Dios. Y las iglesias protestantes, las principales iglesias protestantes, son las que van a hacer la adoración falsa de Dios. No es el papado, y el papado hizo su parte, son las iglesias protestantes. Pero tú sabes, Y ahí es que Juan está la José, importancia. el proceso que va llevando este sistema es un proceso como si fuera relegándose uno primero, luego otro hace una cosa y otro hace otra, pero es como un mismo tinglado todo. Así es. Por último, las cabezas representan montes, representan reinos. Yo pregunto, esta bestia de Apocalipsis 13 que sube del mar, que tiene 7 cabezas, ¿qué representarán esas cabezas? Serán 7 reinos. ¿Y cuáles serán esos? Ustedes entienden, miren, hay cosas interesantes que uno tiene que seguirla. Por eso le decía que esta bestia es una imagen de el dragón. Y luego usted lo va a poder ver un poquito más adelante. Pero
Vamos a quedarnos aquí en Apocalipsis 13 con sus dos partes. Procuremos no ser parte de la imagen de la bestia, que seamos nosotros los que ayudemos a los demás a predicar y a vivir que el sábado es el día del Señor. Y que es menester guardar los mandamientos y que los mandamientos de Dios no son gravosos. Y ellos lo que producen es vida, porque evitan que moramos, porque la paga del pecado es muerte. Amén, así es. Bueno, pues mis amados, le damos las gracias a Juan José Gómez por ayudarnos a comprender Apocalipsis 13 y crear inquietudes, porque se crean varias cosas en nuestra mente que nos dan ganas de seguir investigando y profundizando Amén. en este libro tan hermoso como es Apocalipsis. Así es que gracias, Juan José, y te pedimos por favor que nos despiden en oración. Oramos. Eterno Dios, bendecido, alabado y glorificado. Gracias porque tú eres bueno y misericordioso. Aún no conocemos ciertas cosas que han de venir en el futuro, pero tú nos has dado alguna pincelada y te pedimos que mediante tus ángeles nos proteja y que tu Santo Espíritu nos ayude a mantener la claridad en el tiempo en que estamos viviendo. Que tu ley sea grabada con fuego en nuestros corazones, a fin de que todo nuestro ser se mueva conforme a como tú lo has establecido. Que podamos restaurar tu imagen en nosotros, porque la perdimos en el día en que Adán pecó, pero a través de conformarnos a Cristo Jesús, somos restablecidos. Oh Dios, volvemos a pedirte por los ministros. Ellos son los encargados de enseñar a tu pueblo la ley y los profetas, pero también los dirigentes que se pongan a punto y que hablen de la verdad. Y que nosotros podamos decir, como dijo Pedro y Juan, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que puedan ser salvos, y es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Gracias por darnos esta oportunidad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.